Bueno, hola, hola a todos, a todas. La profe. Bueno, ¿qué tal? Bueno, bárbaro, por lo menos ya se van conectando, a ver los que puedan abrir la cámara. Así nos vamos, por lo menos nos vemos, al menos yo los veo. Que es muy importante, ¿no? A la hora de dar clases, si no uno se imagina que detrás de todo lo oscuro hay personas, pero realmente se necesita verlos y bueno, y si es posible interactuar, ¿no? Si es posible alguna reflexión. Bueno, ¿qué era lo que yo les quería decir? ¿Estuvieron viendo el PowerPoint de la clase anterior? ¿Pudieron verlo? Bueno, no. Pero bueno, ya lo van a ver. Traten de seguirlo con el PowerPoint y con la clase, que esta clase la primer clase de Estado está grabada y bueno, con el PowerPoint les va a ser más sencillo. Bueno, vamos ahora a la unidad. Perdón, ¿consiguieron el programa? ¿Sí? Yo todavía no. Sí, ¿Eh? profe, está subido a la página del centro. Está subida a la página del centro, fantástico. Bueno, ¿ya tienen algunas clases presenciales? ¿Ustedes no? Son los No. de primer año. Bueno, y las prácticas. Bueno, pero por suerte parece que vamos camino a la presencialidad. Bueno, nosotros vamos a ver si tienen, yo voy a buscar mi programa. Acá. Si ustedes tienen la posibilidad, o sea, tienen ahí en sus manos el programa, acá tenemos. Vamos, nosotros la clase anterior en realidad dimos, ya les aclaré, la unidad 1, la unidad 2, primera parte, porque la segunda parte la da Fernando Risti. Bueno, la 4, la 3 y la 4 las da Fernando Risti. La 5 no se da y no se toma, porque consideramos que ya lo vieron y fueron evaluados en constitucional, así que no la vamos a ver. Lo que sí vamos a ver ahora es la clase, la unidad 6. Bueno, les comenté, ¿no? El tema de la evaluación, que va a ser presencial, si no se modifica nada, va a ser presencial. Y vamos a tratar de seguir digamos, vamos a armarlo como habíamos hecho más o menos en el tema de la virtualidad, para que no haya diferencias, digamos, ni, es decir, no haya distinciones, porque en presencialidad nosotros tomamos otro tipo de examen, pero bueno, vamos a mantener la misma metodología que en la virtualidad que tuvimos los cuatrimestres anteriores. Así no hay sorpresas. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a la evaluación?
¿Alguna pregunta con respecto Profe, a la yo ahí había tecnología? dejado en el chat que Sí, presenté la excepción para rendir virtual. Nada, le informo con anticipación, pero creo que bien, desde Secretaría Académica le va a llegar, nada, una lista con los está bien, alumnos que están en sí, la misma sí, sí, situación. sí, sí, porque los que, sí, sí, hay exceptuados, no solamente por razones de riesgo, que eso es obvio, sino también estuve leyendo por el tema de quienes viven, digamos, quienes no viven en Mar del Plata, digamos que obviamente no se van a trasladar a alquilar para la presencialidad del examen, ¿no? Pero bueno, incluso aquellos, creo que aquellos que quieran, no sé bien, pero bueno, sí, vamos a mantener por eso. El examen va a haber un examen virtual y un examen presencial. ¿Mm? A ver, Cintia, ¿vos querías decir algo? Sí, que en mi caso es lo mismo porque vivo en otra ciudad y no hay colectivos. O sea, sacaron todos los micros de la pandemia y Mar del Plata Balcarce no tiene frecuencia de colectivos, o sea, no tengo forma de ir y quizás si voy no puedo volver. Es difícil. Puedo creer. Desde la pandemia se cortaron, era constante, cada una Sí, hora, cada 2 horas. sí, Es más, yo sí. muchas veces iba a cursar viajando a Claro, diario. seguro, sí. Bueno, así que yo ahora vivo en Balcarce, curso virtual, pero si tengo que ir a rendir, dependo de que alguien me lleve y me traiga. Ah, ¿no se Porque restableció la no, línea de transporte? no, si yo quiero ir a Mar del Plata, tengo que esperar uno que viene de Tandil, y si ese viene y tiene capacidad, porque también es más reducido, me puede llevar. O sea, es Claro, qué el riesgo cosa. de no poder llegar. Claro, no poder volver, Claro. exactamente. Bueno, Esperemos que pronto vuelva. supongo que sí, porque se está como restableciendo, ¿no? No todo de a poco, paulatinamente, ¿no? También, digamos, está todo atado al tema de que realmente, digamos, se produzca un descenso total de casos, ¿no? Pero bueno, hemos visto también que en Europa, que ya han pasado, digamos, la temporada estival, en algunos lugares tuvieron que volver aumentó de nuevo, tuvieron que volver a vacunar, así que bueno, es evidente que, digamos, tampoco el 2022 no va a ser de pura naturalidad, ¿no? Será... acá me dice Fernando que entró al Zoom porque se equivocó, claro, como él da eh, porque él da da los viernes, así que históricamente, ¿no? Damos juntos hace muchísimos años. Así que, digamos, es histórico que él entra que él da los martes y yo los jueves. Bueno, sí, sabemos que el 2022 tampoco va a ser un año de normalidad, así que bueno, será un año de transición, ¿no? Y esperemos que sí, el 2023, pero quizás algunos ya terminen, ¿no? Para el 2023, seguramente por la altura que ustedes están en la carrera, es muy posible que el 2023 ya estén terminando, o el 2022, no sé. Pero bueno, digamos, podríamos decir, me parece a mí, por lo que leo y lo que escucho, que el 2023, con suerte, sería algo, digamos, sería la normalidad. Y esperemos que así sea. Pero bueno, es importante también, yo entiendo, obviamente, los que están en otras ciudades tienen su problemática, pero de todas maneras, la vuelta a la presencialidad para mí es muy importante. Más allá de que estas tecnologías nosotros las vamos a seguir utilizando, ¿no? Porque obviamente son muy importantes. Pero nada reemplaza, y eso lo hemos comprobado, nada reemplaza la presencialidad. ¿Mm? Es otra cosa. Digamos, el interactuar es diferente.
digamos, ustedes, bueno, ya están obviamente en las etapas finales de la carrera, con lo cual ya han hecho sus primeros, digamos, primeros tiempos, que son los más duros en adaptarse, pero bueno, la presencialidad, sobre todo para los nuevos, para los que entran, es muy importante, ¿no? Incluso hay gente que, hay todo un problema también con el tema de los dispositivos, no todo el mundo cuenta con dispositivos para acceder a las clases virtuales, y esa es una realidad. Porque, digamos, los dispositivos a veces tenemos, ¿no? Y se rompe, y bueno, y no tenemos con qué reemplazarlos. Esa es también la otra realidad, ¿no? De tanto uso y tanto uso, digamos, estamos ahí medio que tenemos que tener uno y tenemos que tener el suplente, así que bueno, es todo una... pero bueno, muchas tecnologías que estamos usando, que ya habíamos empezado a usarlas, pero bueno, digamos en forma más lenta, irrumpieron, y hemos también comprobado lo importante que son. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la clase. Yo les pediría, como ustedes tienen en el campus, yo lo dejé abierto, todas los PowerPoint, que les dije que en algunas clases están, son, falta completar, ¿no? Algunos, esos los voy a ir completando, pero bueno, vamos a la unidad 6, clase 2, cronología, y la unidad 6. Ahí ustedes lo pueden abrir mientras damos la clase. Esto lo hago me es más sencillo a mí que compartir pantalla, me lo tengo que mandar. Bueno, entonces, para mí me es más cómodo, no sé para ustedes, pero bueno, ustedes pueden abrirlo. Y vamos al primer tema. Yo les decía que en la unidad 6 está dividida en dos partes. Uno que es todo lo que es el órgano, y la teoría del órgano. Bueno, bueno. Podríamos decir que está dividida en dos partes. Bueno, una es que tiene que ver con, por lo menos yo así la divido para poder desarrollarlo, y empezaríamos con la teoría del órgano, o sea, dividimos la unidad en dos, todo lo que tenga que ver con la teoría del órgano, las técnicas de organización, las técnicas de transferencia de competencia, y después ya nos vamos a personas jurídicas. Por ahí van a ver en el medio de la unidad esta expresión, bueno, empezamos con imputación de los actos en el Estado, teorías del órgano. Bueno, primero nosotros tenemos que decir que el órgano como concepto, es decir, para distinguir el órgano de la persona jurídica y saber de lo que estamos hablando, el órgano, es decir, como concepto, no tiene personalidad jurídica propia. La que tiene personalidad jurídica es la persona jurídica.
Si nosotros, por ejemplo, tomamos, digamos, la Universidad Nacional de Mar del Plata, es una persona jurídica, ¿sí? Es un ente autárquico o autónomo, como ha reconocido la Corte. Por ejemplo, el rector es un órgano dentro de la persona jurídica, es decir, no tiene personalidad jurídica propia. ¿Ve? Ahí está la distinción. Bien, cuando nosotros comenzamos a hablar de órgano, hay un primer cuestionamiento, que es cómo se imputa la voluntad del órgano a la persona jurídica. En realidad, ¿para qué sirve esto? Sería el primer interrogante de este planteo. ¿Para qué sirve? Sin duda, el tema de la imputación de la actividad del órgano a la persona jurídica es fundamental a la hora de hablar de responsabilidad del Estado. No podemos hablar de responsabilidad del Estado si no resolvimos el tema de la imputación de la actividad del órgano a la persona jurídica. Para resolver este interrogante, que obviamente se dio hace muchísimos años, aparecieron dos teorías de corte civilista: la teoría del mandato y la teoría de la representación. La teoría de la representación es el que considera la teoría de la representación es el que considera al Estado un incapaz, y el funcionario lo asimila a un tutor. Entonces se asimila a la teoría de la representación de los discapacitados, de los, digamos, de los inhabilitados, de los menores. Entonces se asimila al Estado a un incapaz y al órgano su tutor. Esa fue una de las teorías. Hay otra teoría también de esa misma época, la teoría del mandato, en el cual se considera que el Estado es el mandante y el funcionario el mandatario. Bien, estas dos teorías de corte civilistas muy antiguas tuvieron siempre un gran problema, que es cómo explicar la primer voluntad, es decir, la primera representación, el primer mandato. No hay forma de explicar esto. Entonces aparece en Alemania, con Gierke, un concepto de la teoría del órgano. La teoría del órgano, ¿qué dice? Básicamente es que, dice que no hay dos voluntades, sino que hay una sola. ¿Por qué? Porque la persona jurídica nace con el órgano, ya nace todo junto. Entonces no hay que explicar, porque no hay dos voluntades, sino que hay una sola. Esto es la teoría del órgano, que por supuesto en nuestro país fue incorporada hacía obviamente muchísimo tiempo, desde que apareció en Europa, que en nuestro país ya los doctrinarios manejaban la teoría del órgano, pero en realidad la jurisprudencia de la Corte recién va a ser, digamos, en el año 1995, recién en el fallo Badel, va a incorporar la teoría del órgano a la jurisprudencia de la Corte. Ya lo había hecho con anterioridad, pero, digamos, iba y venía con respecto a esta institución. Pero a partir del fallo Badel, con Provincia de Buenos Aires, incorpora la teoría del órgano y ya la deja incorporada en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y no hay un vuelta atrás. Bien, una vez que hablamos de esto, vamos a hablar de la competencia. Acá
nos metemos en la primer... en el primer power. La competencia, en realidad hay muchas definiciones de competencia, nosotros vamos a utilizar una que recoge el doctor Hutchinson, no es su autor, pero sí la adopta, y dice que es, o la define, como la aptitud legal de obrar. Bien, cuando nosotros hablamos de competencia, vamos a hablar de los caracteres. Los caracteres de la competencia son, es decir, es normativa, la competencia tiene que estar establecida en una norma, es legal. Cuando nosotros hablamos de norma, estamos comprendiendo acá la ley, es decir, la que emite el Congreso, que es con carácter general, y emite el Congreso con el procedimiento que establece la Constitución, y la norma que emite el Poder Ejecutivo en ejercicio de la función legislativa, es decir, el reglamento. Hablamos lo que se dice el bloque de legalidad, la ley y el reglamento. Bueno, es obligatoria e irrenunciable la competencia. Es decir, la competencia es obligatoria porque no puede quien posee la competencia decidir si la va a o no ejercer. Es obligatorio y es irrenunciable. Por esa razón, cuando hay algún ente que no ejerce su competencia o la ejerce deficitariamente, ese ente, es decir, está habilitado para ser intervenido. Hubo muchos casos de intervención de entes, por ejemplo, hace bastante tiempo, ¿no? Pero la ANSES estuvo muchos años intervenida, digamos que es una de las causas que habilita una intervención. Y es improrrogable. Es decir, la competencia no puede ser objeto de prórroga. Es improrrogable. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿La intervención se da cuando no ejerce su competencia de manera correcta o cuando directamente no la ejerce? Los dos casos. Es decir, cuando no la ejerce o cuando la ejerce incorrectamente. En esos dos casos, digamos, está habilitada la intervención de tipo administrativa, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos ahora a la segunda placa, que es capacidad y competencia y el principio de la especialidad. La competencia del derecho público, bueno, acá está en la placa, ¿no? Lo pusimos en la placa. La competencia del derecho público se asimila a la capacidad de las personas jurídicas, por cuanto en ambos rige el principio de la especialidad. Esto es capacidad y competencia, principio de la especialidad, o los postulados de la permisión. En realidad esto es una teoría, una investigación de Linares, un autor administrativista, Juan Francisco Linares, que habló de la competencia, hizo ese análisis, la competencia, los postulados de la permisión, y a qué se asimilaba la competencia. En realidad, hasta ese momento, la competencia se asimilaba a la capacidad de las personas físicas. Pero después de este autor y otros que compartieron el criterio, en realidad no se habla de la competencia de las... no se habla de la competencia de las personas, o sea, la competencia no es igual a la capacidad de las personas físicas, sino que es igual o se asimila a la capacidad de las personas jurídicas. ¿Y cuál es el rasgo que nos permite asimilarla? Fíjense ustedes que la competencia, digamos, es normativa. O sea, tiene que haber una norma que establece a un
órgano, una persona jurídica, cuál es, digamos, su competencia. Es decir, está específicamente establecida. Por lo tanto, y las personas jurídicas solamente tienen capacidad para lo que está establecido en el estatuto, es decir, cuál es el objeto de esa persona jurídica. Entonces, entre las dos, fíjense que entre la competencia y la capacidad de las personas jurídicas hay un hilo conductor, que es el principio de la especialidad. Es decir, la persona jurídica solamente puede ejercer la competencia que está establecida en el estatuto, y los órganos y las personas jurídicas públicas solamente pueden ejercer ejercer la competencia que está establecida en la norma. Fíjense que acá hay un tema que necesitamos volver, que es el tema de, yo les dije, era la competencia, que la definimos como la define Hutchinson, pero también hay otras formas de definir la competencia, que es, por ejemplo, como la que adoptó Marienhoff, ¿no? En el cual él se identificó con la definición que da de la competencia, es decir, en forma dual. Es decir, nosotros la podemos definir a la competencia, digamos, porque tiene dos elementos, ¿no? Como el círculo de atribuciones, y la persona física que ejerce la competencia. Eso sería el órgano. Y que puede ser unitaria o dual. Bueno, después tenemos las administraciones públicas, solo pueden actuar dentro de los límites de la competencia, y las personas jurídicas solo pueden actuar dentro de lo que indica sus estatutos en la parte referida al... Bien. Acá aparecen lo que yo hoy les decía, ¿no? La competencia y los postulados de la pervisión, que es una teoría de Linares. Fíjense lo que dice esta placa, ¿no? Para esta doctrina, competencia era sinónimo de ejercicio de la función, y no estaría dada expresas ni razonablemente implícitas que facultaran al órgano a actuar, sino por la existencia de un ente o un órgano creado por una norma jurídica con una determinada finalidad u órbita de acción. Todo lo que cae dentro de esta órbita es jurídico o lícito hacer. Es decir, asimiló competencia con ejercicio de la función. Cuando hablas del ejercicio de la función, se comprende todo lo que está expresamente establecido como lo implícitamente establecido. Entonces, todo lo que cae dentro del ejercicio de la función, al asimilarlo competencia, está dentro del obrar lícito del Poder Ejecutivo, ¿sí? Bueno, bien. Luego tenemos la clasificación de la competencia. La competencia se clasifica en razón de la materia, territorio, tiempo y grado. En razón de la materia tiene que ver con la naturaleza de la actividad. En razón del tiempo es por el ejercicio, o sea, el ejercicio de una competencia a veces solamente está habilitada para ejercerla en un lapso de tiempo determinado. En razón del territorio, cuando la competencia se ejerce dentro de un límite territorial, y en razón del grado, después lo vamos a ver esto junto con el concepto de jerarquía,
el grado es el lugar que ocupa un órgano dentro de la escala jerárquica. Pero esto ya lo vamos a ver con el tema de la jerarquía. Bueno, en razón de la materia, si vamos a dar un ejemplo, tiene que ver con, por ejemplo, lo que puse yo de ejemplo, el Poder Ejecutivo no puede ejercer competencia propia del Poder Judicial. No puede. Salvo que estuviera establecido por una norma, pero si no lo está, no puede. En razón del tiempo es el caso de la promulgación de una ley, tanto por parte del Poder Ejecutivo nacional o provincial, ¿no? Que tienen un plazo de 10 días para promulgarla o vetarla. En razón del territorio es el caso, el ejemplo típico de que, por ejemplo, los actos que emite el intendente de General Pueyrredón solamente tienen efectos dentro del partido de General Pueyrredón. Sería nulo que pretendiera que un acto del intendente de General Pueyrredón se hiciera efectivo en el partido de General Alvarado, ¿no? Porque, digamos, está dada por los límites territoriales. Y en razón del grado, es lo que yo hoy les decía, que tiene que ver con el principio de la jerarquía. Si nos vamos burgamente, ¿no?, a la organización municipal, nosotros vamos a ver que tenemos el intendente en la cúspide del órgano, o sea, el órgano máximo, y abajo de él, si hacemos una línea jerárquica, porque también hay órganos que están en un staff, ¿no? Están en una misma línea, pero digamos, si vamos a la línea vertical, vamos a ver que abajo del intendente está el secretario, abajo del secretario el subsecretario, abajo del subsecretario el director. Entonces, cada uno de esos lugares es el grado que ocupa el órgano dentro de la escala jerárquica. Bueno, y ahora sí nos vamos a la bueno. Bien. Acá tenemos, antes de entrar a hablar de las técnicas de... antes de entrar en las técnicas de transferencia de la competencia, vamos a hablar de lo que es la jerarquía. Fíjense, pasen delegación a vocación, ¿lo encontraron? Y estará jerarquía. La jerarquía, digamos, ha sido definida desde antiguo como el conjunto de órganos armónicamente subordinados y coordinados. Si nosotros vemos, estamos hablando de esa relación de subordinación y coordinación dentro de los órganos de una misma persona jurídica. Y se caracteriza por dos conceptos, la línea y el grado. La línea es la dirección, es la forma de organización, ¿no?, en la administración pública, que es vertical. Por eso hay una línea de verticalidad. Y el grado es lo que explicábamos hoy, es lo que
es el sitio que ocupa cada órgano dentro de esa línea vertical. Es el ejemplo que daba yo de la organización municipal. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Perdón, porque agarro uno. No. Bueno, las consecuencias, o sea, esta relación de jerarquía tiene consecuencias. Una de las consecuencias más importantes es esa relación mando y obediencia, ¿no? En la cual digamos, esto le da al órgano superior una serie de, digamos, características. Por ejemplo, el órgano superior le puede dar al órgano inferior instrucciones de cómo llevar a cabo una determinada competencia. Generalmente el órgano superior designa funcionario que ejercerá las funciones del órgano inferior. Y también hay en esta relación mando y obediencia, también hay una, es importante analizarla porque puede tener diversas consecuencias. Por supuesto que no es la teoría de la orden debida, o de la obediencia debida del derecho penal. No. De todas maneras, esto tiene que ver con la relación mando y obediencia de los, que tiene que ver con la administración pública, ¿no? Con el tema administrativo. Esto hizo que varios estatutos, sobre todo en Nación, desde la 22.144, que ya no fue derogada, adoptó este tema de la teoría de la legalidad formal en esta relación mando y obediencia. ¿Por qué? Porque en la relación mando y obediencia, digamos, el superior va en órdenes al inferior. Y si nosotros lo vemos así, sencillamente, vemos que el inferior estaría obligado a acatar la orden del superior, porque si no la acata, digamos, podría tener un problema disciplinario. Pero si acata la orden del superior y ésta contenía un ilícito, digamos, él puede ser pasible de una responsabilidad de tipo civil o de tipo penal. Entonces así aparece la teoría de la legalidad formal material que, digamos, trata de resolver este tema. Entonces, al inferior jerárquico se le da competencias propias, es decir, para poder analizar, va a analizar la orden, va a analizar si el órgano superior es competente para emitir la orden, si el órgano inferior es competente para ejecutarla, y también puede analizar el órgano inferior el contenido de la orden. Es decir, porque si la orden tiene un contenido ilícito, inmoral, puede el inferior, digamos, no cumplirla. Y con lo cual no incurre en ningún tipo de desobediencia de tipo disciplinario. También hay otras, esta es la forma más común que se ha adoptado del control de la relación mando y obediencia, pero también hay otras formas de control que quedan ya muy pocos casos, que es el caso de la reiteración de la orden. Es decir, por ejemplo, esto ocurre
en el caso, digamos, en algunos órganos, pero ya es muy escasa, como les decía, su aplicación, pero un caso donde sí se aplica es en el caso del contador de ley en la organización municipal. Si en la organización municipal existe una figura que es el contador. El contador de ley es una persona que, digamos, tiene una estabilidad especial dentro del resto de los órganos, por el cual para poder sacarlo requiere votos, una mayoría especial del Consejo Deliberante. Bien, en el caso del contador municipal, con respecto a la figura del intendente, no hay duda de que tendría el intendente una posición jerárquica, ¿no? Pero como este órgano es un órgano especial, entonces se ha establecido, en este caso, que, digamos, el intendente puede darle una orden al contador, pero si el contador considera que es ilícita, que es ilegal, que es inmoral, puede, digamos, dejar a salvo su criterio, manifestarlo, y en el caso que aparece el tema de la reiteración de la orden, es decir, si el intendente se lo reitera, el responsable va a ser el intendente municipal. Bien. Bueno, vamos ahora, volvemos para atrás, y vamos a lo que se llama las formas de transferencia de la competencia. Y acá tenemos la delegación y la avocación. En la delegación hay una transferencia del ejercicio de la competencia. El delegante, digamos, transfiere al delegado el ejercicio de competencia, que casi siempre es por un número importante de casos. Entonces, acá tenemos, lo pusimos en la placa, la delegación interorgánica consiste en la transferencia de facultades por parte del órgano superior al órgano inferior que pertenecen a la competencia del primero. La delegación tiene que estar permitida en una norma. Por eso, por ejemplo, el artículo 3 del reglamento de la 19.549, la Ley de Procedimientos de la Nación, hay una delegación ya establecida en la norma que le permite a los ministros delegar competencia en los secretarios. Ya está establecida en la norma. Después pusimos en la placa. Trátase en sustancia de una técnica que traduce la posibilidad de producir el desprendimiento de una facultad por parte de un órgano que transfiere su ejercicio a otro. Es decir, acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que lo que se transfiere no es la titularidad de la competencia que sigue en manos del delegante, lo que se transfiere es el ejercicio de esa competencia. Bueno, después también pusimos en la placa, la delegación tiene que estar autorizada por una norma, ya lo dijimos, principio que recoge el artículo 3 del reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Bueno, vamos ahora a otra forma de transferencia de la competencia, que es la vocación. En realidad la vocación es una transferencia, digamos, es el concepto inverso a la delegación, porque en la delegación siempre es el órgano superior que delega competencia en el órgano inferior. En cambio, en la vocación es a la inversa. El órgano superior puede tomar competencia propia del órgano inferior. En el caso de la vocación, no hay una generalidad como existe en la delegación. Casi siempre es por una competencia determinada.
A diferencia de la delegación, la avocación no necesita una ley que lo autorice, pero no tiene que estar prohibida la avocación. Eso es lo único importante, que no esté prohibida. Y después hay un límite, que es hasta, podríamos decir, como un límite natural, en el cual hay ciertos órganos en los cuales no puede existir la avocación. Por ejemplo, órganos en los cuales para ejercer la competencia se requiere que quien lo integre, es decir, que los funcionarios que lo integren, tengan una competencia determinada. Por ejemplo, las asesorías letradas de los municipios, de los ministerios, de provinciales, nacionales. Es decir, para poder integrar esas asesorías letradas jurídicas, hay que ser abogado, es decir, hay que tener una competencia especial, una idoneidad especial. Entonces, en esos casos en que se requiere de una idoneidad especial, no puede el órgano superior, por más que el órgano superior cuente con esa idoneidad, no puede abocarse a la competencia del inferior jerárquico. Es decir, por ejemplo, no podría decirle el gobernador a la Asesoría General de Gobierno, a ver, este expediente lo voy a dictaminar yo. No puede. Bueno, bien. También hay otras formas de transferencia de la competencia, que son la centralización, más que de transferencia de la competencia, es de técnicas de organización del sistema. Entonces tenemos la centralización, la descentralización y la desconcentración. Si nosotros vamos a el caso de la centralización, vamos a ver que es un sistema de organización en el cual en la cúspide del ente descentralizado, de la persona jurídica o de la administración central, digamos, toda la competencia se encuentra concentrada en un órgano jerárquico. Es decir, si nosotros acá hacemos un gráfico que tiene Gordillo en su tratado, cuando habla de este tema, en el cual lo grafica como un triángulo. Y en ese triángulo vamos a encontrar en los órganos superiores, en el órgano superior vamos a encontrar que está, digamos, la competencia está dada en el solo órgano jerárquico. Ese es el sistema de la centralización. Ahora vamos al sistema de la descentralización, en el cual nosotros aquí lo que tenemos es, digamos, en la descentralización se crea otra figura jurídica, que puede ser competencia que estaba asignada a la administración central, que estaba asignada a un ente descentralizado. ¿Y por cómo se caracteriza la descentralización? Porque se crea, es decir, con competencia que tenía la persona jurídica, se quita, es decir, por una norma, y se crea otra persona jurídica. Y se le asigna a esta nueva persona jurídica parte de esa competencia que se descentralizó. Fíjense que también Gordillo grafica esta institución con dos triángulos. Triángulo grande, que puede ser la administración central o un ente descentralizado. Y luego un triángulo pequeñito, que es el nuevo ente descentralizado que ejerce la competencia propia que se descentralizó. Bien. Fíjense que en la
por ejemplo, casos de descentralización, nosotros tenemos vamos al caso de la Municipalidad de General Pueyrredón. Se han ido creando, es decir, como obviamente, como todo, no todo, pero bueno, este partido realmente ha crecido en población mucho. Y se ha expandido territorialmente. Entonces, se crearon distintas delegaciones, se fueron creando con el tiempo distintas delegaciones. Esas delegaciones, digamos, por ejemplo, la delegación Batán, la delegación Sierra de los Padres, es parte de la competencia del poder municipal, se le entregó a estas delegaciones. Bueno, nosotros pusimos acá en las placas, ¿no? En la primera tenemos centralización, se produce cuando un país adopta como rasgo predominante, cuando todas las cuestiones de importancia son resueltas por los órganos centrales de la administración, que era el ejemplo que yo les daba. En la descentralización es una técnica de transferencia o asignación de nuevas competencias, se opera en forma permanente, teniendo el acto que las dispone un carácter constitutivo, ya que produce el nacimiento de un ente. Bien. Acá aparece algunas cuestiones que tenemos que, aparte de lo que ya analizamos, hay algunas cuestiones que tienen que ser analizadas nuevamente. Si nosotros decimos que la descentralización, a ver, ¿a qué instituto que hablamos recientemente se asimila? Delegación. Exactamente, con la delegación. Es decir, nosotros en los dos casos hay transferencia de competencia. Nada más que en la delegación, el titular de la competencia sigue siendo el titular de la competencia. Se delega solo el ejercicio. Y en la descentralización, no, porque hay, primero, la creación de un nuevo ente. La transferencia de esa competencia es permanente y definitiva, es decir, porque en el caso de la delegación, no solo es la ejecución, puede el delegante retomar la competencia, sacársela al delegado y ejercerla por sí mismo. En la descentralización, esa transferencia de competencia es permanente y definitiva. No hay, y se crea un nuevo ente. Es decir, que en la delegación, mientras en la delegación el delegante es responsable de cómo ejerce la función delegada al delegado, en el cambio en la descentralización, esa responsabilidad se limita nada más que a una responsabilidad in eligendo, es decir, la responsabilidad civil en la elección que se adoptó, pero queda ahí, limitada a eso, la responsabilidad. Y también tiene que ver, hay que hacer un análisis con respecto al control. Digamos, cuando nosotros veíamos las consecuencias de tantas de las consecuencias de la jerarquía, vimos también el tema del control, es decir, el superior controla la actividad del inferior. En la delegación, digamos, hay un control del superior al inferior doble, de legitimidad, oportunidad y conveniencia. La legitimidad es un control que tiene que ver con que la actividad que ejerce sea la establecida en la ley, en la norma. Es un control de legitimidad. Y un control de oportunidad, mérito y conveniencia es un control, digamos, que tiene que ver no con la legitimidad, sino con las circunstancias que rodearon a la emisión del acto. Tiene que ver con las causales geográficas, históricas, políticas, económicas, que el funcionario tuvo en cuenta porque rodeaba, eran las circunstancias del funcionario cuando dictó el acto administrativo. O sea que en el caso de la delegación, el control es doble, de legitimidad
y de oportunidad, mérito y conveniencia. En cambio, en la descentralización, que se crea una nueva persona jurídica, el control que hace el que, digamos, tenía la competencia originaria con respecto a la nueva persona jurídica creada, es un control que se denomina, es un control diferente, más reducido, que tiene un nombre específico, que se llama tutela, y comprende solamente el control de legitimidad, es decir, no está habilitado para hacer un control de oportunidad, mérito o conveniencia. Bueno, y nos queda una tercera técnica de organización, que es la desconcentración. Bien, ¿cómo se da la desconcentración? En realidad, la desconcentración se da en realidad, la desconcentración se da en la desconcentración se da en el caso de que se crea se crea, no se crea, digamos, un órgano determinado de una persona jurídica, se le asigna competencia por una ley. Esa competencia es propia del órgano ese al que se le atribuyó. Y está establecida por ley. Y no puede ser, el superior no se puede abocar al conocimiento de esa competencia. Son muy pocos los casos de desconcentración, pero un caso típico de esto, ya les digo que son muy pocos, pero es el caso, por ejemplo, del antecedente de la AFIP. El antecedente de la AFIP es la DGI. La DGI era un órgano desconcentrado dentro del Ministerio de Economía de la Nación. El ministro, o sea, que fue desconcentrada las funciones por ley, y el ministro no se podía abocar al conocimiento de las funciones propias del órgano desconcentrado. Bien, vamos ahora a, bueno, acá vemos la imputación de los actos del Estado, la teoría del órgano, bueno. Bien, acá, entonces nosotros ya vimos la organización administrativa, centralización, descentralización, concentración, jerarquía, especialidad, imputación de los actos del Estado, teoría del órgano, capacidad y competencia, teoría de la especialidad, postulado de la permisión, delegación y abocación. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta parte de la bolilla? Porque ya pasamos a la segunda. ¿Algo no quedó claro? ¿Algo que quieran volver a ver? No, Bueno. profe, perfecto. Bueno, fantástico. Entonces vamos a la segunda parte. La segunda parte es, se refiere ya a las personas jurídicas que componen la administración pública. El concepto de persona jurídica, nosotros tenemos encontraron la placa de persona jurídica. Bueno, el desarrollo del concepto jurídico de persona y sus distintas especies hace necesario recurrir a las normas que sobre el particular prescribe el Código Civil Comercial, artículos 141, 147 y siguientes, las cuales son de aplicación directa al caso, en razón de su naturaleza, ya que todo lo atinente a la regulación de la condición jurídica de las personas es materia de dicho cuerpo normativo. Es que nosotros, dentro de lo que es personas, dentro de la administración pública, partimos del primer concepto de persona jurídica y lo tomamos, obviamente, el derecho administrativo lo toma del Código Civil y Comercial, ¿no? Y ahí tenemos los artículos 141 y 145. Bueno,
Yo les voy a leer. (141) Definición. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Concepto de persona jurídica que lo tomamos, obviamente, del derecho privado. Y después aparece algo también que se toma del derecho privado, que es la primer clasificación de personas jurídicas, que está en el artículo 145. Dice, clases. Las personas jurídicas son públicas o privadas. O sea que es la primer clasificación de personas jurídicas, es en públicas y privadas. Vamos al artículo 146, el siguiente. Dice, personas jurídicas públicas. Son personas jurídicas públicas a el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter. B. Los estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca la personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero, cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable. Y C, la Iglesia Católica. Después, tenemos en el 148 la enumeración, ¿no?, de las personas jurídicas públicas. Son personas jurídicas privadas, públicas no, privadas. Son personas jurídicas privadas a la sociedad, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, no la Iglesia Católica, está refiriéndose a otros credos, a otras religiones, porque la única que es persona jurídica pública es la Iglesia Católica. Las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal y toda otra contemplada en disposiciones de este código y en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. Bueno, nosotros acá, digamos, vamos a seguir en esta línea, pero, digamos, yo los quiero remitir a un gráfico que hace Gordillo en su tratado, en el cual hace, cuando habla de persona jurídica, y ya explicamos cuál es el concepto de persona jurídica, hace una primer clasificación en públicas y privadas. Una primer gran clasificación que tiene que ver con lo que dice el derecho privado, es decir, el Código Civil. Pero le vamos a anexar a esto cuáles son los criterios que utiliza el derecho administrativo para distinguir si una persona es pública o privada. Es decir, los criterios no pueden tomarse un solo criterio aislado, sino que lo que se hace es, digamos, tratar de que se den todos los criterios. Uno tiene que ver con el origen, es decir, si el origen, o sea, la creación de la persona jurídica ha sido a través de un
digamos, de un acto público, un acto administrativo, una ley, un reglamento, estamos hablando de una persona jurídica pública. Si lo fue por un acto privado, estamos hablando de una persona jurídica privada. Otro tema que también, otro criterio que tiene muchísima relevancia es el de la finalidad. Si acá, es decir, si tiene una finalidad pública, va a ser pública, y si tiene una finalidad privada, va a ser privada. Acá quiero hacer una aclaración, porque va a depender del texto que ustedes tomen. Si ustedes, porque también hay autores que utilizan, digamos, dentro de su misma, digamos, dentro de su mismo organización o dentro de sus mismos tratados, toman, digamos, manifestaciones de otros tratadistas. Entonces acá hay una diferencia muy grande entre el criterio de Gordillo, que siguen muchos autores, y el criterio de Cassagne, que siguen otros. Para Cassagne solamente son fines públicos los fines esenciales, administrativos, ¿no? Solamente administrativos. En cambio, Gordillo tiene un criterio amplio con respecto a los fines. Para esos fines públicos, no solamente los fines administrativos, sino también los fines industriales o comerciales. Esto voy al caso, por ejemplo, de, digamos, esto tomando la foto de la realidad, de lo actual, sin irnos a la historia de las privatizaciones ida y vuelta, que después lo vamos a hacer, pero el caso, por ejemplo, de Aerolíneas. Aerolíneas Argentinas es una empresa estatal en este momento. Entonces, si nosotros seguimos el criterio de Gordillo, digamos, esta empresa es una empresa que tiene una actividad, un fin comercial. Entonces, según Gordillo, tiene un fin público. Según Cassagne, tiene un fin privado. O sea que la ubica entre las privadas. ¿Se entiende la diferencia? Porque es sumamente importante. Quizás esto, digamos, en el periodo que existió desde el 90 y unos años más, en los cuales, digamos, casi todos los servicios eran, pasaron a manos privadas por la privatización, pero algunos empezaron a volver al Estado y se fueron creando empresas públicas, y tienen que ver con la parte comercial. Es el caso de Correos. Correo Argentino, el Correo, es una empresa pública, es una empresa del Estado, y tiene fines comerciales. ¿Sí? Bueno. Después tenemos, entonces, dentro de las públicas, y siguiendo digamos, organigrama que tiene Gordillo, lo distingue en estatales y no estatales. Las estatales, ahí vamos a encontrar dentro de las estatales, con fines, digamos, administrativos, y con fines industriales o comerciales. ¿Por qué es el criterio de Gordillo? Dentro de las estatales ubica las dos. Con fines administrativos, a su vez, ahí va a incluir a los entes autárquicos. Ahora vamos a explicar cuáles son las características de un ente autárquico. Pero los entes autárquicos los hay de dos tipos. Los institucionales, que son aquellos que tienen una descentralización por servicio, y los, digamos, los territoriales. Con respecto a los territoriales, no hay mucha, digamos, mucho análisis con respecto a los territoriales, porque el único caso es el municipio. En la provincia de Buenos Aires, recordemos que los municipios
son entes autárquicos, no como en Santa Fe o en otras provincias, que los hay de dos tipos, ¿no? En Santa Fe y en otras provincias tenemos los municipios como entes autónomos. En la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a nuestra Constitución, son entes autárquicos territoriales, es decir, que tienen una competencia general que la ejercen dentro de su territorio. Pero es el único caso. Y después tenemos los entes autárquicos institucionales, o los que hay también dicho por otros autores, descentralización por servicios, en los que digamos, cumplen un fin específico. No una competencia general, sino un fin específico. Y aquí vamos a encontrar AFIP Aduana, vamos a encontrar el Banco Central, el Banco Nación, el INTA, el INTI. El INTA, ustedes saben que es un instituto de investigación agroalimentaria. El INTI es, digamos, es un instituto de investigación industrial. Son todos entes autárquicos que tienen una finalidad específica. Bien, ¿cuáles son las características del ente autárquico? El ente autárquico tiene, es decir, se rige de una personalidad jurídica propia. Se rige en exclusividad por el derecho público. Emite solamente actos administrativos. Celebra solamente contratos administrativos. Con respecto al personal, todo el personal de los entes autárquicos son empleados públicos, así que se rigen por la ley de empleo público. ¿Sí? Bueno. Esto con respecto a las características del ente autárquico. Bien. Vamos a los otros, digamos, esta clasificación con fines administrativos y con fines industriales o comerciales, que para Casaña, recuerden que no es estatal, no es un ente estatal. Para Gordillo es un ente estatal. Y acá vamos a encontrar las empresas del Estado y las sociedades de Estado. Las empresas del Estado, que se rigen por la ley 13.653, en la cual puede haber una, digamos, según esta ley, una descentralización a través de un, a través de un acto administrativo. Pero con respecto a las de esa ley, y con respecto a las empresas estatales creadas por leyes más nuevas, que así se creó, digamos, Aguas Argentinas, que pasó al derecho, estaba privatizada y pasó al derecho público, como en el caso de Aerolíneas, que en realidad Aerolíneas fue una estatización, y igual que YPF, una estatización. Bueno, se crearon, digamos, otras por ley, se creó para, digamos, se dictaron leyes específicamente para establecer que esas actividades iba a ser llevada a cabo a través de una empresa estatal. En sí, las empresas estatales tienen una característica, las características que tienen es que su formato típico de la administración pública. Con respecto al derecho que las rige, tenemos el derecho público y el derecho privado. Ya nos alejamos del ente autárquico, que solamente podía ser, solamente se le aplica derecho público. Tenemos la empresa del Estado que se le aplica derecho público y derecho privado. Así puede emitir actos administrativos y actos mixtos.
actos, también actos jurídicos, ¿no? Que no se rigen por el derecho administrativo. Actos administrativos, que es el acto administrativo que después vamos a ver, como expresión de la administración, una expresión típica, pura y exclusiva de la administración pública, como lo son los actos jurídicos privados del derecho privado, y el derecho también emiten actos mixtos. ¿Qué son los actos mixtos? Los actos mixtos son actos en los cuales, digamos, se rige parte por el derecho público y en parte por el derecho privado. Tenemos que decir que en la empresa del Estado, obviamente, el caso que sea mixto, y vamos a explicar cuándo puede ser mixto, digamos, puede estar regido todo por el derecho privado, pero hay algo que no va a estar nunca regido por el derecho privado, que va a ser la competencia. Por eso los hace mixtos. Es el caso de actos que su objeto se rige por el derecho privado. Pero quien los emite es una administración pública. Fíjense en, como ejemplo, el caso de la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo de la Nación, y la Subsecretaría de Trabajo, que es una delegación en el partido, en el municipio de General Pueyrredón, en Mar del Plata. En el caso, por ejemplo, cuando controlan empresas y descubren o, digamos, se evidencia que existe un incumplimiento, generalmente un incumplimiento que puede ser a normas de seguridad e higiene, que puede ser a registración contable de los empleados, pero siempre son, digamos, están regido eso por normas del derecho privado. O sea, cuando hace la constatación, digamos, cuando va el inspector de la Subsecretaría de Trabajo y constata la infracción, esa norma es del derecho privado. Entonces ahí, cuando se aplica la multa, cuando la Subsecretaría de Trabajo aplica la multa, después de un sumario, ¿no? Si descubre, se acredita que realmente hubo un incumplimiento a las normas, fíjense que ahí se configura el acto mixto, porque el objeto de esa multa en realidad es el incumplimiento a una norma del derecho privado, o sea, que la administración pública está en principio aplicando una norma del derecho privado, ¿sí? Pero la competencia es pública. Entonces ahí tenemos un caso típico de lo que son los actos mixtos que pueden llevar a cabo las empresas del Estado. Bueno, se les aplica derecho público y privado. Con respecto al personal, hay un viejo fallo de la Corte que se aplica también a las sociedades del Estado, en el cual se establece que el personal de jerarquía superior, va a tener una relación de tipo administrativa, es una ley de empleo público. En cambio, el de inferior jerarquía está regido por las normas del derecho laboral común. Incluso cuando hay un conflicto, que se produzca un conflicto, cuando está regido por las normas del derecho laboral común, la competencia es de los juzgados laborales, del derecho ordinario. En cambio, cuando se produce un conflicto en los órganos superiores, jerárquicos, ahí va el contencioso administrativo, porque se le aplica la ley de empleo público. Pueden ser declarados en quiebra también las empresas del Estado. Bueno, estas son las características fundamentales, y después me queda, para ya terminamos hoy, las sociedades de Estado. Las sociedades de Estado se rigen por la ley 20.605, son sociedades cuyas características más importantes es que el capital solamente puede estar en manos del Estado, puede ser del Estado nacional, provincial, municipal o entes descentralizados.
siempre está en manos del Estado. No puede haber acciones en poder del sector privado. Las sociedades de Estado se les aplica derecho público y derecho privado. Generalmente las sociedades de Estado, en general, cuando se crearon, se dicta la ley, se crea, la idea era que no tuvieran mucho control por parte del Estado, para hacerla más dinámica y que se asimilara más a las personas jurídicas privadas de derechos privados, a las sociedades comerciales, digamos. Entonces, la realidad es que tenían pocos controles. Hoy por hoy no, son controladas igual que cualquier empresa o sociedad que tenga un patrimonio estatal, ¿no? Patrimonio estatal afectado. Si, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tienen el mismo control las sociedades de Estado por el Tribunal de Cuentas o la Contaduría General, son controladas igual que los municipios, ¿no? Bien, con respecto al personal ya explicamos la relación, digamos, porque es la misma que en las empresas del Estado. Y las sociedades de Estado, digamos que, tal como dice la ley, o surge de la ley, se rigen por el derecho público en su nacimiento y en su extinción. En su nacimiento porque son creados por una ley o por un acto administrativo, y en su extinción porque para poder ser liquidadas requieren de una autorización legislativa. Ahora, en el desarrollo de su vida se rigen por las normas correspondientes a las sociedades anónimas. ¿Mm? Bueno, por hoy yo ya no sé si ustedes tenemos tiempo todavía, así que si les queda alguna duda con respecto a lo que hablamos, o alguna con respecto a la bibliografía, que me interesa, ¿no?, saber si han tenido inconvenientes para acceder a la bibliografía. Bueno, no sé si quieren alguna de estas cuestiones hablarlas. Bueno, entonces nos vemos la clase que viene y continuamos con terminando la unidad 6 y ya iniciamos la unidad 7, vamos a seguir con la 8 y la 9 y la 10. El resto seguramente lo ven con Fernando Rizzi. Bueno, Profe, hasta la unidad 13 entra para el primer parcial. A la 13 inclusive, exactamente. Bien, y se mantiene la fecha que publicó, eso te iba a preguntar. El Centro de Estudiantes publicó el 24 de septiembre y el recuperatorio el 15. ¿Se mantiene esa fecha? Yo ya lo registré y sí. Vamos a, digamos, siempre no hay ningún inconveniente, digamos, para que nosotros tuviéramos que cambiarlo. Así que la idea es que obviamente se va a respetar la fecha que aprobó las comisiones, porque si no después es muy complicado. Mientras no haya una razón de fuerza mayor que no tuviéramos que cambiar la fecha, digamos, tratamos de siempre seguir con las fechas que estableció el Consejo Académico, porque de lo contrario genera muchos inconvenientes. Así que es la misma. No sé qué día cae, lo que no me fijé. El 24, alguien tiene un... A ver, fíjense en los teléfonos. 24 de septiembre cae viernes. ¿Qué cae? Viernes 24 de septiembre. Ajá, bien. Bueno, no es día de clase, pero tomamos en horario de clase. Esto también para que ya lo vayan teniendo, lo vayan incorporando, tomamos de 15 a 17 horas. Después ya vamos a ver cómo nos organizamos digamos, por ahí después les pediría
bueno, no sé, me dicen que me llega por nota de la Secretaría Académica, quién es el listado, ¿no? Alguien dijo recién, de aquellos que pidieron la... Sí, de todas maneras yo ya tengo tu mail y te envío para recordarte, eso me dijeron los de Secretaría Académica, que te iba a llegar una lista, pero que de todas formas te enviamos un mail, así que... Ah, bueno, perfecto. Entonces todos los que están en estas condiciones para exceptuarse de la presencialidad, me mandan un mail y me indican la razón por la cual ustedes no van a acceder a la presencialidad. En principio yo quiero saber cuántos tengo, porque por lo que hablamos hoy solamente 2. ¿Hay alguien más? Sí, profe, yo también. 3. ¿Alguien más? Sí, profe, Sandoval también. Sandoval también. 4. ¿Alguien más? También por la misma razón no viven en Mar del Plata. Las Ciancalini, Sí. Sandoval. ¿Es la misma razón? Sí, profe. Yamila, no viven acá. Bien, bien. Bueno, así que sería en principio 4 tenemos. Bueno, digamos que la gran mayoría va a ir a la presencialidad entonces. Bueno, entonces yo los despido, traten de por ahí de rever un poco o de adelantarse al tema, ¿no? Yo ya termino con la unidad, la segunda de las personas jurídicas y empiezo con las 7. Así que estaría bueno que al menos relean los PowerPoint. Aunque sea lean eso como una primera introducción, y por ahí si quieren ampliarlo lo pueden hacer con algún texto, con lo cual podamos en la clase que viene, digamos, hacerla más interactiva, no solamente por una cuestión de dinamismo en la clase, sino también porque sin duda la van a aprovechar más, esta cosa de lo leo, y bueno, digamos, ya una vez que lo leí, digamos, lo que me dicen lo voy ampliando mis conocimientos, se me va, como alguien decía, ablandando el oído. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Cualquier cuestión ya saben que se pueden comunicar por el foro o directamente por mail. ¿Sí? Bueno, chao chicos. Hasta el martes que viene. Profe. Adiós. Chau, Hasta profe. luego. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.